A ver. Contexto: Felipe V fue el primer rey de España de la Casa de Borbón, nieto del monarca francés Luis XIV, que era denominado el Rey Sol, y segundo hijo del Gran Delfín, heredero del trono francés Luis y de María Ana Cristina de Baviera. Fue llamado al trono de España en 1700 por testamento de Carlos II, rey de España y último rey de la dinastía Habsburgo. La sustitución en el trono de España de la dinastía de los Habsburgo por la de los Borbones fue un factor determinante para que entraran las corrientes artísticas extranjeras. Estos artistas, llamados para trabajar en los palacios reales, trajeron a España las manifestaciones artísticas del clasicismo francés y del barroco clasicista italiano, mientras los artistas españoles estaban inmersos en un barroco nacional que pervivirá aún hasta fines de siglo. ¿Ok? Ese es el contexto histórico. Ahora está el neoclasicismo, fue una expresión artística que se opuso a la exageración del barroco. ¿Está bien? Volvieron a las formas clásicas e imitando los modelos franceses. Sus características son todas estas de acá. Imitación de modelos clásicos, influencia de Molière, que fue un comediante francés, era moralizante, la razón estaba por encima de la emoción y usaba galicismos. Aunque el ambiente popular seguía fiel al estilo barroco del siglo XVII y aplaudían las mayores extravagancias con tal que respondieran al gusto tradicional, las minorías selectas sentían un verdadero cansancio ante un arte ya totalmente agotado y adoptaron complacidas como modelo el clasicismo francés, más comedido y sereno que el agitado barroco español. Eso era lo que quería la mayoría en esa época. Así, frente al audaz individualismo del siglo XVII español, se busca ahora establecer unas normas que den un sentido de unidad. Estas reglas, basadas en Aristóteles y Horacio, obligan al siguiente: dar a la obra un alcance universal y un aire de verosimilitud, separar en una misma obra lo cómico de lo trágico, el verso de la prosa, lo elevado de lo familiar, y mantener la separación de géneros y la unidad de estilo. Dar a la obra de arte una finalidad moral o educativa, siendo las fábulas, por esta razón, un género importantísimo. ¿Ok? Y eso con respecto al neoclasicismo. Los representantes que tenemos según el teatro son Leandro Fernández de Moratín, obras con las obras El sí de las niñas y La comedia nueva o El café. En ensayo tenemos a Fray Benito Jerónimo Feijó con Teatro Crítico Universal y Cartas eruditas y curiosas. Y en fábulas está María Samaniego con fábulas morales y Tomás de Iriarte con fábulas literarias. ¿Está bien? Esto es un fragmento de una obra de Tomás de Iriarte, que era El burro flautista, que es una fábula, y de Félix María de Samaniego con La gallina de los huevos de oro, que son las fábulas que nosotros hemos conocido de niños. ¿Ok? Las fábulas de Sopo y todo lo demás. Luego, Leandro Fernández de Moratín fue un poeta y dramaturgo español que intentó introducir en España los moldes del teatro neoclásico francés. O sea, intentó introducir las tres unidades del drama clásico, con tiempo, lugar y acción, y la finalidad moralizante. Su primera comedia fue El viejo y la niña, que pasó sin pena ni gloria, o sea, no fue reconocida. Le llegaría tan solo 2 años ese reconocimiento con la comedia Nueva o El café. De los primeros años del siglo XIX datan sus mejores comedias, escritas con un perfecto dominio del castellano y en las que critica las costumbres de la época y la hipocresía social. O sea, que habla en sus obras, critica las costumbres de la época y la hipocresía social. El varón, la mojigata y El sí de las niñas son una de esas obras. Esta última considerada su mejor obra y el mejor logro español dentro de la corriente de comedia de salón dieciochesca, que arranca de Molière y culmina de Goldoni. La muerte le sorprendió en París, donde había estado radicando. ¿Ok? Como les decía, la obra El sí de las niñas fue considerada su mejor obra y el mejor logro español dentro de este género de comedia. ¿Está bien? El sí de las niñas trata de, a ver, en una posada de Alcalá de Henares están el viejo don Diego y doña Irene de regreso a Guadalajara, a donde han ido a buscar a doña Francisca, la cual se está educando ahí en un convento y ha sido pedida en matrimonio por don Diego.
Al comenzar la acción, don Diego habla con su criado Simón, dejando traslucir que va a haber boda pronto y que será él quien se case con una jovencita de 16 años, o sea, este hombre mayor llamado Diego. Llegan doña Irene y su hija y se entrevistan con don Diego. Doña Irene amonesta a su hija por la frialdad que manifiesta don Diego y este le pregunta a la muchacha si está de acuerdo y la madre interviene para apartar sospechas, pero el caballero la hace callar. Paquita, que es la chica con la que se casaría, o Francisca, está atormentada. Francisca, por obediencia a su madre, no recoge esta generosa invitación a la sinceridad, no dice que sí, pero tampoco niega, y doña Irene, que es su madre, contesta por ella. Don Félix va en búsqueda de Paquita. Mm, Se entrevista con ella y le promete que no permitirá la mentada boda. Carlos viene dispuesto a impedir la boda, pero este se da con la sorpresa de que don Diego es su tío. A raíz de esto, Carlos indica su retorno al regimiento. Paquita se queda desconsolada al saber que su amado se ha ido sin anunciarle siquiera la marcha. O sea, la persona con la que estaba vinculada Paquita o Francisca era Carlos. De madrugada, don Carlos le arroja un mensaje escrito a Paquita, el cual será recogido por don Diego. Este fielmente comprueba el amor de Paquita y su sobrino, y opta racionalmente por ceder su lugar a Carlos. La obra concluye con la bendición de don Diego por la unión de los jóvenes amantes. Es de género dramático, de especie comedia, y 3 actos. El ambiente es una posada de Alcalá, y estos son los personajes. Paquita o doña Francisca era la joven de 16 años, doña Irene su madre, don Diego el pretendiente cincuentón o mayor, don Carlos o don Félix es sobrino de don Diego, Rita era criada de doña Irene, Simón era criado de don Diego y Calamoche era criado de don Carlos o don Félix. ¿Está bien? Esos son los personajes. Ahora, a ver, mm, ¿qué creen o cuál creen que serían las respuestas a estas preguntas que aparecen acá? ¿Alguien tiene alguna idea? Soy. Miss, en la 3 creo que es Carlos el que representa la racionalidad. Ya. La sociedad española. El sí de las niñas, tiene como título ese porque hace referencia a la sociedad de esa época. ¿Ok? Sociedad. Y recuerden que, pues, era una época en la que estaban los matrimonios arreglados, la poca educación de los jóvenes y todo lo demás. Al pretender tener este título del sí de las niñas, hacía referencia a que, por ejemplo, esta joven Francisca simplemente iba a acatar lo que decía su mamá, iba a decir sí, aunque no quisiera, haciendo referencia a la sociedad y a los matrimonios arreglados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué representa? Doña Irene representa un personaje que refleja la autoridad de los padres. ¿Está bien? Autoridad paternal o de la familia. Em, no sé si sea don Carlos quien represente la racionalidad. Me parece que es más bien don Diego, porque don Diego creía que Paquita o Francisca
si quería casarse con él, o sea, no sabía que su madre le estaba obligando, por eso él le preguntaba y ella igual no respondía. Al darse cuenta él de la carta que dejó su sobrino Carlos o Félix a Paquita, la lee y al final él cede el compromiso y ellos dos se casan, ¿ok? Eso lo hace una persona razonable. Si no hacía este acto, pues no se le consideraría a él, ¿no? Pero aquí, por así decirlo, el malo de la historia no era don Diego, sino la madre de Paquita. Ahora, ¿qué características del neoclasicismo podríamos observar? Pues la imitación de modelos clásicos y la razón por encima de la emoción, incluso. Imitación, modelos clásicos. ¿Por qué? Porque está reflejando cómo era esa época con los matrimonios arreglados que les comentaba. Y la razón por encima de la emoción. Porque si bien es cierto, don Diego sí quería casarse, pues no quería hacerlo de ese modo, de una manera en la que sea obligado. Por eso expresa raciocinio por encima de esa emoción al ceder el compromiso a su sobrino. ¿Está bien? Em, bueno, esto lo pueden unir ustedes. Esto de acá también el pupiletras. Don Carlos era amigo de don Félix. No, técnicamente era su sobrino o su tío. La madre de Paquita no quiere que ella se case con don Diego. Eso es falso porque sí quería. Y el criado de Carlos es Calamocha. Sí. ¿Es de Carlos o de Félix? Esto también ustedes lo pueden completar, que son títulos de obras neoclásicas. Quien tenga la respuesta igual lo puede hacer. Y como les decía, doña Irene representaba la conveniencia, don Diego la racionalidad y Paquita la inocencia. ¿Está bien? ¿Qué obra del autor Tomás de Iriarte destaca? Esto también está acá. Fábulas literarias. Tenemos esta obra de él que destaca. Fábulas literarias y el personaje cómico de así de las niñas. Me parece que es uno de los criados. Mm, si investigamos un poco en internet, nos sale que por alguna razón el personaje cómico sería la madre. Por eso no tendría mucho sentido. Mm, eso luego lo investigamos, ¿está bien? O lo corroboramos. Ahora sí, a ver. Intentemos avanzar esto para una vez más ver un resumen y así poder entender más de la obra, ¿ok? Autor que escribió las obras Fábulas Morales. ¿Quién fue? Está todo en el PDF, chicos, así que cada uno va a responder. Leonardo la uno, Zoe la 2, Yasmín la 3, por favor. Carla la 4, em, Jeffrey la 5 y Rodrigo la 6. A ver, chicos. La mía es la C, en una posada. Ya, ok, a ver, ahí lo noto. En una posada. En lugar donde se arrolla. Ujú, muy bien, eso es.
Si gustas, puedes resolver las demás. El resto, chicos, Profesora, resuélvelos. Dime. en la uno es la B, Félix María. Autor que escribió Fábulas Morales, Félix María de Samaniego. A ver, está acá. Ujú, muy bien. Perfecto, Leonardo. El resto, chicos. Creo que la 4 es la 4A. A ver, ok, un ratito. 4. 5C, 4A. No es personaje. Revisa bien. Félix es como también llamaban a Don Carlos. Miss, la 4 creo que es Ismael. Muy bien, ahora sí. La 4 es Ismael. Todos los demás sí son personajes. Perfecto. 5C, género literario al que pertenece. Dramático. Muy bien, Jeffrey. Y Yasmín y Rodrigo. Faltan ustedes. Miss, en la 6 creo que son, es la C. Número de actos. Muy bien. Sí, es la C. Perfecto. Falta 7, 8, 9. Chicos. Y la 10 también. En la 8, personaje que se enfrenta a su tío por el amor de Paquita es Don Carlos. ¿Está bien? Don Carlos o Don Félix. Ese era el novio básicamente que tenía Paquita. ¿Ok? Miss, en la 9 creo que es la... Veamos. Ok. A ver. Teatro Crítico Universal. Teatro Crítico Universal. El sí de las niñas, la comedia nueva y café. Mm, 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 mm. Es, es Fray Benito Feijó. ¿Está bien? Él es el autor de esta obra. Características del neoclasicismo es lo que hemos estado mencionando. Quien representaría el arribismo sería la mamá Doña Irene.
Porque alguien arribista es aquel que le gusta progresar en la vida, pero de una manera rápida y no honesta, ¿ok? Con artimañas y cosas así. Y esa era la mamá, porque quería que su hija se case con alguien que tenía, pues, dinero, pero no de un modo correcto, ¿verdad? Porque tenía que obligarla. Ahora, características del neoclasicismo: es moralizante, em, es sensible, bueno, sensible no, pero no habla de temas medievales, tampoco es altamente subjetivo. Esto no es correcto, es al revés. La razón está por sobre el sentimiento. Así que la única característica correcta es que es moralizante. ¿Ok, chicos? Ahora ya saben que su tarea es hacer un esquema del neoclasicismo español o un resumen. O sea que en su cuaderno quiero que si hacen un mapa conceptual, pues escriban el título de neoclasicismo aquí y luego a un ladito pongan, eh, mejor dicho, acá abajo pongan lo que significa, que es que se opuso al barroco y ponen sus características acá. ¿Está bien? Y mencionan todas las que hay aquí. Luego ponen las reglas neoclásicas, reglas, y mencionan listas de acá, ABC. Y a otro ladito ponen el cuadro de representantes y los dividen en cada género. Los de teatro mencionan al representante con su obra, los de ensayo mencionan al representante con su obra y los de fábulas de igual forma. ¿Está bien? Así pueden armar su esquema y tenerlo de un modo más sencillo para estudiar. ¿Ok? El esquema es solo hasta esta parte, porque de aquí esto que hablamos es ya específicamente del autor y eso no entraría dentro del esquema. ¿Correcto, chicos? Obviamente no olviden completar esto de acá, que es el pupiletras, la 4 que era completar con obras, la 6B también, y esto de acá que es unir, que no es muy complicado tampoco. ¿Está bien? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? Ok. A ver, déjenme buscar esto de la obra, un resumen así en video como vimos una anterior vez, para que se pueda entender un poquito más. ¿Está bien? Vamos a ver si lo encuentro. Mm, 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 mm. Son videos cortos, así que a ver, voy a cortar el zoom y luego vuelven a entrar para ver ese resumen. ¿Está bien? Que son unos 10 minutos. ¿Ok, chicos?